Dios les bendiga, hermanos. La gracia del Señor sea con cada uno de nosotros el día de hoy, y que en este día del Señor podamos seguir nutriéndonos de su palabra. Me gusta cantar, creo que es una parte importante del culto, de la adoración al Señor. Estuvo perfecto hoy día, los cánticos elegidos, el volumen estaba muy bien, y escuchando a la congregación cantar es hermoso, porque es la adoración conjunta que entregamos a nuestro soberano Dios, nuestro gran Dios. Gracias, hermano. Bien, antes de comenzar el sermón del día de hoy, bueno, quiero felicitar a todos los padres en su día, en este día hermoso que se realiza una labor también por el Señor, muy importante, que es la de ser padres cristianos, padres que amen a Cristo, padres que guíen a sus hijos en la palabra del Señor. Es una tremenda labor y difícil labor de poder criar una generación que glorifique a Dios. Nuestros hijos son dados por Dios para criarlos en disciplina, como dice la Escritura, y amonestación del Señor, para que sean amados, cuidados, protegidos, para servir a nuestro gran Dios. Es un día hermoso poder recordar la gran labor que tenemos, de poder recordar la obra que nuestro Padre primeramente ha hecho con nosotros. Nosotros tenemos un Padre celestial, es el Padre perfecto, y debemos imitar a nuestro Padre y hacer una labor también en nuestros hijos llena de amor, llena de enseñanza. Ellos necesitan a sus padres, necesitan a cada uno de ustedes, necesitan la enseñanza, necesitan la guía. Entonces tomen esa labor como una gran responsabilidad que tenemos de parte del Señor para educar una siguiente generación que glorifique a Dios. También es un día de nostalgia. Ayer yo tenía bastante nostalgia. Mis hijos ayer me hicieron una once en la tarde bien bonita, y pensaba también en mi padre que partió. Me veía fotos de él y recordaba, caían lágrimas de mi rostro al recordar a mi Padre amado, a mi Padre que está hoy en la presencia del Señor. Yo sé que muchos de ustedes han perdido padres también, y bueno, los recordamos con mucho cariño. Nos gustaría abrazarlos hoy, pero bueno, no se puede, el Señor lo ha querido así, y descansamos en la voluntad soberana de Dios. Entonces descansamos de que muchos de ellos están en la presencia del Señor, gozando de lo que un día nosotros también gozaremos con el Señor también, y disfrutar de su presencia, disfrutar de Él para siempre, como dice la Escritura. Otros no han tenido la oportunidad de tener padres, quizás. También hay casos así en la iglesia. Bueno, y las mamás quizás han hecho la labor de padre y madre. Y eso es una gran labor que han hecho muchas mujeres criando a sus hijos solas muchas veces. Así que gloria al Señor. Esas mujeres han hecho ambas labores. Bueno, tenía la tentación hoy día de hablar del Padre, la verdad. Los cánticos luchaba acerca de si enseñar algo respecto a eso. Pero vamos a seguir con la serie de Juan. Juan capítulo 19. Creo que no hay nada que nos sirva más que el Evangelio. Sopesaba, ponía en la balanza, decía, si enseño algo de los padres, sabiendo que me toca un texto tan importante que habla del Evangelio, y si ponemos en la balanza siempre va a ganar el Evangelio. Juan capítulo 19, versículo 23 al 30. Igualmente, cuando nosotros queremos aprender a ser buenos padres para la gloria del Señor, padres que dejen un legado en sus hijos, porque eso es lo que
Debemos buscar todos nosotros dejar un legado en ellos. ¿Y qué legado vamos a dejar en nuestros hijos? Debemos preguntarnos, y eso depende de la tarea que nosotros estemos haciendo como padres cristianos. Entonces, cuando pensamos nosotros en nuestra tarea como padres, debemos pensar y ver la obra que hace nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Dice la Escritura que si nosotros, siendo malos, en Mateo 6 sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. La Biblia trata el rol que Dios tiene con nosotros, la labor que Dios hace con nosotros como la labor de un padre. Es por eso que, hermanos, para nada, sin menospreciar la tremenda y gran labor de la madre, que es maravillosa, es tremenda, es increíble, es muy importante también la labor del padre dentro del hogar, para que sean niños felices, niños que tengan la imagen, sobre todo los varones también, la imagen paterna dentro del hogar, la imagen de un hombre. Y es importante porque la labor de Dios es importante. Y nosotros somos una representación de Dios dentro del hogar. No somos Dios, somos una representación de Dios para nuestros hijos. De guiarlos a ellos a una adoración a Dios. Esa es nuestra tarea principal. Que nuestros hijos sirvan a Dios. Que se levante una generación siguiente que siga adorando a Dios. Que siga sirviendo a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la labor de Dios por nosotros, ¿cuál es la labor o la demostración del amor de Dios más grande que Él ha tenido nosotros como padre a hijos? Y cuando hablamos de eso, ¿cierto? Cuando pensamos en la demostración más grande del amor de Dios, bueno, tenemos que ir al Evangelio. Esa es la demostración más grande del amor de Dios, que Él ha dado a su Hijo. ¿Recuerda lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito, ahí quiere decir su hijo único. Único en su forma, único en su ser, único hijo del Padre, único hijo igual a su Padre. Cristo es el único y gran y verdadero Hijo de Dios. Y Él lo entregó por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser sus hijos a través de Cristo. Por eso Él es nuestro hermano mayor, dice la Biblia. Él es el primogénito entre todos los hermanos. Entonces, hermanos, nosotros debemos imitar el amor de Dios por nosotros y de esa forma entregarnos también por nuestra familia, entregarnos por nuestros hijos, entregarnos por esa familia que Dios nos ha dado, así como el Padre entregó a su propio Hijo por amor a nosotros. Entonces, la mayor muestra del amor y donde más podemos aprender a ser buenos padres es a través del Evangelio. Por eso me decidí por predicar este texto finalmente. Entonces, vamos a leer Juan capítulo 19, versículos 23 al 30. Dice la palabra del Señor: Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos. Amado Dios, damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por este texto tan impresionante de las Escrituras, del cual podemos nutrirnos, Señor, del cual podemos gozarnos también
sabiendo de que Cristo murió por nosotros. Él murió por amor, Él pagó el precio, Señor. Es la cruz del Calvario de todos nuestros pecados. Gracias, Padre, porque Tú nos amaste de una forma, Señor, que nosotros no podemos imaginar. Nos amaste tanto, Señor, que estuviste dispuesto a entregar a Tu propio Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por Él, por ese precioso Evangelio, Señor, por esa obra tan preciosa de nuestro Salvador para el perdón de nuestros pecados. Queremos que Tú recibas la gloria, Señor, y a través de Tu palabra, Tu pueblo, nosotros, podamos ser, Señor, grandemente edificados, grandemente consolados. Te glorificamos, Te alabamos, Te bendecimos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nosotros los creyentes somos las personas más privilegiadas. Los cristianos somos los más privilegiados de este mundo. Mi hermano Pedro hablaba de ese tema. Es tan bueno hablar constantemente del contentamiento cristiano. La Escritura nos señala que nosotros, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero muchas veces vivimos nuestra vida desdichados. A veces no estamos lo suficientemente contentos, no estamos felices como debiéramos vivir la vida cristiana. El creyente debería sentir constantemente gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado. Porque ese gozo, esa paz que el creyente tiene en su corazón no depende de las circunstancias, no depende de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Y lo dijo el hermano Pedro también, depende de la obra de Cristo. Depende de lo que el Señor ha hecho en nosotros, y el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha perdonado, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, nos ha dado una vida abundante, una vida eterna. Por eso debemos estar llenos de gozo, y por eso somos los seres más privilegiados de este mundo, que tenemos la mayor riqueza que un hombre pudiera tener, que no es material, sino que es espiritual. Tiene que ver con nuestra alma, tiene que ver con lo que el Señor nos ha regalado. Y aquí nosotros vemos, llegamos al texto que nos habla de la consumación de ese Evangelio, nos habla de ese momento glorioso donde Cristo entrega su vida por nosotros, donde Cristo derrama su sangre para salvarte a ti, para salvarme a mí. Imagínate a Cristo ahí muriendo en una cruz. En esa cruz, mientras Él estaba crucificado, durante 6 horas, Él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Tus pecados, recuérdalos, ya no los recuerdas todos en tus años de vida, pero recuerda algunos de ellos. Cristo estaba pagando y pensando en esos pecados por ti. No nacías, ibas a nacer después de 2000 años, pero Cristo estaba pensando en ti. Estaba pensando en nosotros, y no para que tú creas que eres el centro del mundo, ni yo soy el centro del mundo. Por eso, es amor, porque Él nos amó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos de Él. Y somos santos sin mancha delante de Él, no porque no tengamos manchas, sino porque Él quitó nuestras manchas. Él en esa cruz estaba pagando nuestras culpas. Entonces llegamos al corazón del Evangelio. Por eso a Juan 3:16, el versículo que les mencioné hace un rato, se le llama también el corazón del Evangelio, porque Él nos habla de este sacrificio. Nos habla de esta obra vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Lo cantamos hace un momento atrás, hablando de ese glorioso intercambio. Esa es una doctrina maravillosa para nosotros, una doctrina que se llama la teología de la doble imputación. ¿Por qué? Porque los pecados nuestros, nuestras suciedades, nuestras maldades le fueron imputadas, traspasadas a nuestro Señor Jesucristo. Él las cargó todas ellas en la cruz, y su justicia perfecta, su obediencia perfecta, la que vivió vida, nos fue dada a nosotros al momento de creer, nos fue imputada. Y es algo eso maravilloso, hermanos, que el Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y fue ofrecido como un cordero en sacrificio, por amor a hombres que no lo merecían. Vuelvo a citar al hermano Pedro, que decía que todo eso que el Señor nos da no lo merecemos. Lo que merecemos, todo de arriba del infierno, ¿cierto?, es gracia de Dios. Si fuera por méritos, si fuera por justicia, por lo que nosotros merecemos, ya lo es la condenación, porque la paga del pecado es, dice la Biblia, muerte. Mas la dádiva, la palabra dádiva significa regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo, es un don de Dios. Entonces Cristo fue ofrecido en esa cruz por nosotros, y en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz se cumplieron las profecías, se cumplieron todo lo que anunciaba
anunciaba el Antiguo Testamento acerca de Él, que el Hijo de Dios iba a venir, el Hijo de Dios iba a morir por nuestros pecados. La Escritura habla de esto. Cuando tú leas el Antiguo Testamento, cuando vayas a textos que a veces incluso no comprendemos, un poco más difícil de entender, tienes que ponerte unos lentes para poder ver bien el Antiguo Testamento, para poder entender el Antiguo Testamento. Y esos lentes que tú debes poner para poder entenderlos se llaman lentes cristocéntricos. Tú debes buscar a Cristo en la Biblia. Debes buscar a Cristo en el Antiguo Testamento, porque Jesús, la Escritura habla de Él. A los hombres que iban en camino a Maús, Cristo les dice, cuando les abre el entendimiento, los insensatos para oír. Y dice que comenzando de Moisés, la ley, y pasando por todos los profetas, la ley y los profetas, la Escritura, el Antiguo Testamento, les declaraba lo que Él decía. O sea, Cristo les dice, el Antiguo Testamento habla de mí. Si tú lees el Antiguo Testamento y aparentemente no debo ser como Jonás, entonces no entendiste el Antiguo Testamento. Si bien es una aplicación que puedes dar, que no debe ser como Jonás irte en contra de la voluntad de Dios, tú tienes que llegar a Cristo en el libro de Jonás. ¿Cómo eso lo vemos en la historia de redención? ¿Cómo eso aplica a Cristo? Lo hemos hecho en alguna vez con el libro de Ruth, con esa serie, y de cómo Ruth, ¿cierto? Nos representa a nosotros, cómo Booz representa a Cristo ahí en ese texto, como el pariente redentor, como aquel que venía a salvar a esa mujer moabita de la situación en la que estaba. Y así debemos ver a Cristo. Eso se llama la aplicación de la Biblia de manera teológica. Nosotros la vemos en su gramatical, como en la Biblia siempre decimos Moisés vivió en cierto contexto histórico y explicamos ese contexto, en qué lugar estaba. O aquí mismo, cuando hablamos de los evangelios, explicamos el contexto histórico, pero después tenemos que llegar a una interpretación teológica. ¿Cómo eso lo ponemos ahí en el panorama de redención, en la obra que Cristo hizo por nosotros? Porque ese es el propósito de la Biblia. La Biblia no tiene como propósito informarnos, no tiene como propósito enseñarnos historia. La Biblia tiene como propósito mostrarnos el panorama redentor. Cómo Dios salva a su pueblo a través de la historia, cómo Dios hace su reino a través de la historia. Entonces, en la muerte de Cristo se cumple la palabra de Dios, se cumple las profecías. Entonces nos encontramos aquí ya pisando terreno sagrado, pisando terreno santo, donde debemos quitar nuestras sandalias espirituales cuando vamos a la cruz, cuando vamos al Calvario, cuando vamos al Gólgota, donde el Señor Jesucristo ya se apresta a terminar su ministerio terrenal. Es hora de tinieblas, es ahora donde el cielo se oscureció, pero donde Él está haciendo la obra que su Padre le mandó a hacer, y estaba haciendo una obra importantísima, marcar la historia de nuestras vidas, porque Él estaba pagando el precio de nuestros pecados. Él estaba salvándonos, hermanos. Entonces vemos ya en este texto clavado madero, después de lo que dijimos la semana anterior, que en el Vía Cruz, en ese camino al Calvario, Él había sido maltratado, Él había recibido burlas, había sido despreciado, como dice Isaías 53, fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado y desechado, dice, entre los hombres. Así fue nuestro Señor Jesucristo, y así fue a la cruz. Y soportó esas insolencias, soportó las humillaciones que Él recibió. Hermanos, si nosotros hubiéramos sido atados en ese momento y fuéramos al Calvario, aunque recibamos las mayores humillaciones, nosotros no hubiéramos podido hacer nada ante esos soldados romanos. Un solo soldado romano nos hubiera reducido a nosotros. Uno solo bastaba para reducirnos de la fuerza y la expertise que tenían esos hombres para la guerra. Pero el Señor Jesucristo podría haberlos hecho desaparecer en un segundo si Él lo hubiera querido. A todo ese tumulto de gente. Bastaba que mirara y lo pensara y esos hombres hubieran desaparecido. Pero Él soportó todo eso. Soportó todo ese sufrimiento por amor a nosotros. Y en lugar de fulminarlos por su insolencia, en lugar de hacerlos desaparecer, ¿qué dijo el Señor Jesús en su oración al Padre? ¿Recuerda? Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, aún recibiendo los peores males, el Señor Jesucristo no profirió palabras de destrucción hacia esos hombres, hacia sus verdugos, sino que rogó el perdón de ellos. Señor, perdona,
Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen, ellos están ciegos. Y eso, hermanos, eso que dijo el Señor Jesucristo debe pulverizar completamente nuestro orgullo. Nuestro orgullo. Porque si el Señor, siendo el Todopoderoso, si el Señor, siendo el justo, el santo, tuvo disposición de perdón, ¿quiénes somos nosotros para retener el perdón muchas veces? ¿Quiénes somos nosotros? Simples pecadores que a veces no somos capaces de perdonar a otras personas. No somos capaces de otorgar el perdón. Entonces no hay orgullo que pueda mantenerse de pie estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él pudiera incluir a estos hombres, les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Faltaban todavía humillaciones. Mientras él decía estas palabras, estos soldados romanos crueles repartían sus ropas, echaban suerte sobre ellas, pero se estaba cumpliendo la Escritura, se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Dice el Salmo ya decía eso, que iban a repartir las ropas de nuestro Señor. Hermanos, estaban desnudando a nuestro Señor, exponiéndolo públicamente. Hoy día, hermanos, la desnudez es algo común para el mundo, es algo normal para ellos. Pero en la Biblia eso es un símbolo de vergüenza. Aquel que era desnudado era vergüenza públicamente. Hoy día en estos tiempos que estamos, donde lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, donde se exponen públicamente muchas personas y exponen sus cuerpos sin vergüenza, lo hacen porque están ciegos, pero la Biblia le llama a eso pecado. Y la desnudez en la Biblia era un signo de vergüenza. Pero esa desnudez de nuestro Señor era parte del amor que Él estaba mostrando por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo fue desnudado de sus vestiduras para que nosotros fuésemos cubiertos de nuestra vergüenza. Esa desnudez mostraba que Él nos estaba vistiendo de su justicia. Fue desnudo Él para ser expuesto ante los hombres, pero para que nosotros no recibiésemos ese pago, para que nosotros pudiésemos ser declarados justos delante de Dios. Entonces Él llevó nuestra maldición, Él llevó nuestra vergüenza también en la cruz. Todo eso lo llevó Él. De tal modo que somos nuevas criaturas. Por eso el apóstol Pablo, yo les decía el día jueves, cuando enseñamos de Filemón, que el apóstol Pablo después de 40 años recordaba su vida antigua, recordaba que él había sido un blasfemo, había sido un perseguidor, había sido un injuriador, él había perseguido a la iglesia del Señor, recordaba su terrible vida antigua, pero él decía: todo eso lo hice en incredulidad, todo eso en el pasado, todo eso es basura hoy día, todo eso no tiene ningún valor, todo eso me avergoncé en un momento. Cristo cubrió esa vergüenza. Entonces, hermanos, estos soldados cometieron esta blasfemia de desnudar a nuestro Señor, estas terribles cosas que hicieron, repartieron entre ellos las vestiduras del Señor y sobre su ropa echaron suertes, como decía el Salmo 22, pero Cristo estaba preocupado de cumplir la voluntad del Padre. Recuerden que todo estaba planificado, todo estaba calculado por Dios, estaba pagando el precio de nuestra maldad, era el tiempo de morir por nosotros. Y en ese momento, consciente de que todo estaba cumpliendo, Él, antes de morir, antes de entregar su espíritu, Él sigue honrando a su madre, que está presente. Sigue tratando de ocuparse de ella, de cuidar de ella hasta el lecho de su muerte. Y cuando ve a su madre ahí, y cuando ve al discípulo, a Juan, que estaba junto a ella, le dice: "He ahí tu madre, he ahí tu hijo". O sea, le está encargando a ese discípulo que cuide en adelante de su madre, porque él ya no iba a estar. Entonces la encarga y cumple el mandamiento del Señor que dice: honra a tu padre y a tu madre. Un mandamiento con promesa, como Efesios 6, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y eso nos enseña ese principio que a pesar a veces de la distancia, a pesar de a veces de que hemos formado otra familia, los hijos debemos estar preocupados de los padres hasta el día de su muerte. De una forma podemos ocuparnos de ellos. Entonces, consciente Cristo de que todo ya estaba por cumplirse, dice así el texto en Juan, sabiendo que ya todo estaba para ser consumado. Mire el verso 21. Después de esto, sabiendo Jesús
ya todo estaba consumado, para que la escritura cumpliese, tengo sed. O sea, él estaba cumpliendo la palabra de Dios. Profecía. ¿Y qué estaba cumpliendo? Bueno, el Salmo 69, donde dice: en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en vez de darle agua para que saciara su sed, lo que hicieron estos hombres perversos es darle a Cristo vinagre. Deshidratado ya por el trabajo del cuerpo, por los azotes sufridos, por la hemorragia que él había experimentado, por los esfuerzos ahí bajo la cruz, Cristo ahora sufrió una sed angustiante. Hermanos, pero esa sed angustiante que sufrió era para que tú ya no tengas más sed. Sufrió esa sed para ser Él nuestra fuente de agua viva que sacia nuestra sed. Entonces, en esa apremiante sed le dieron a beber vinagre. Lo único que iba a producir el vinagre era más desesperación, era más sed. Él antes había rechazado, usted lee los otros evangelios, había rechazado el vino mezclado con mirra, si no mal recuerdo, que era un sedante, un aliviante del dolor. Pero Cristo lo rechazó porque Él iba a sufrir completamente el dolor por nosotros. Él no quería un sedante. Él tenía que pagar completamente nuestro sufrimiento para que tú y yo no sufriéramos el castigo de esa cruz. Para que no sufriéramos. Entonces, hermanos, lo que hace Cristo es cumplir todo su ministerio. Verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea, cuando hubo bebido hasta la última gota de la ira de Dios, del castigo de Dios que debía ser derramado sobre nosotros. Recuerden que cuando Dios estaba castigando a Cristo, estaba castigándolo en su dolor, es como si nosotros hubiéramos estado ahí. Él estaba castigando nuestros pecados que debían ser condenados, que debían ser pagados, los tuyos, los míos y los de todos los que en Él han creído y creerán. Cristo estaba pagando nuestros pecados, bebió hasta la última gota de la copa de la ira. Y cuando ya Él había pagado. Por eso que no creemos en esa teoría que algunos señalan de que después Cristo descendió al infierno a pagar por los pecados de los creyentes. No, Cristo no descendió al infierno porque Él en la cruz, la Biblia siempre señala que en la cruz pagó por nuestros pecados. Aquí, cuando Él dijo que ya todo está cumplido, todo ya está consumado, Él señala estas palabras: consumado es. Consumado es. Bueno, ¿y qué es lo que está consumado? El pago por nuestros pecados. La obra que el Padre le mandó a hacer por ti y por mí. Eso es lo que está consumado. O sea, Cristo está diciendo: está cumplido, está terminado, ya está satisfecho, está pagado toda la deuda que nosotros teníamos con Dios. Toda esa deuda de un valor incalculable que nosotros no podíamos pagar, Cristo dijo: consumado es. Cristo nos dice: hermano mío, no te preocupes. Cristo nos dice: no temas. Cristo nos dice: no serás condenado, porque yo pagué el precio de tu maldad, yo pagué el precio de tu pecado. Lo que tú tienes que hacer es lo que un día nosotros hicimos. Creer que ese sacrificio fue por mí, fue en mi lugar, fue sustituto, fue para salvarme, fue para perdonarme, fue para darme vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero para hacer eso, nosotros tenemos que dejar el orgullo de lado. Ese orgullo que nos dice: no soy mala persona, yo no necesito eso, yo no necesito al Señor, yo puedo hacer las cosas bien por mí mismo. Es imposible, amigo mío, si tú crees eso. Es imposible que tú puedas ser salvo por tus obras, es imposible que tú puedas salvo por tus méritos, porque la única obra que Dios aceptó de sacrificio fue la de Cristo, no la tuya. Ninguna obra tuya es suficiente para Dios para poder salvarte. La obra de Cristo es la única que es aceptable ante Él para pagar el precio de la humanidad. La única. Entonces Cristo tuvo que pasar todo ese padecimiento por el pecado. Tuvo que sufrir todo eso, pero tuvo que cumplir también toda la ley por nosotros. Es por eso que Él vivió 33 años, una vida perfecta. Por eso que Él durante su vida cumplió toda la ley perfectamente. Por eso Él se bautizó ahí con Juan y le dijo: así es necesario que cumplamos toda justicia. Por eso Él fue tentado en el desierto, porque Adán había sido tentado en el huerto del Edén y él pecó. Pero Cristo vino a hacer todo lo que Adán no hizo, todo lo que el hombre no hizo. Él lo cumplió para asegurar nuestra justicia.
¿Por qué debía morir así? Yo les he contado, bueno, varias veces. Yo tengo mala memoria, pero ustedes imagino que no, y saben cuántas veces yo he dicho algunas cosas. Pero cuando la gente estaba saliendo del cine, yo recuerdo ese momento cuando vi la televisión, las noticias, y saliendo del cine, viendo La Pasión de Cristo, que salió hace muchos años de Mel Gibson, que es increíble, el flagelamiento, el sufrimiento de Cristo. Pero ¿cuál es el error de esa película? El error de esa película que muestra el sufrimiento de Cristo, pero no muestra por qué lo hizo. No muestra el propósito de ese sufrimiento. Entonces se enfoca solamente en el dolor, pero no se enfoca en la salvación. Obviamente, porque no sé si los que la hicieron son cristianos. Entonces, la gente salía diciendo, porque obviamente no estaba el propósito ahí de la muerte de Cristo, pobrecito de Jesús, ¿por qué le hicieron eso? Y algunos eran conmovidos, lloraban por eso. ¿Por qué a Jesús lo maltrataron? Bueno, y sí, es algo que da escalofrío, se ponen los pelos de punta al pensar en todo lo que Cristo sufrió, hermanos. Pero a la vez nos llena de gozo y de consolación, porque era la voluntad de Dios. Porque a través de ese sacrificio nosotros fuimos salvos. Si Cristo no hubiera pagado ese precio, si Cristo no hubiera sufrido ese dolor, nosotros no estaríamos aquí hoy día. No tendríamos la paz en nuestro corazón. No tendríamos el perdón de nuestros pecados. No podríamos tener la consolación que hoy día tenemos por la obra de Cristo. Entonces, cuando ya se encontraba Cristo bebiendo esa copa completamente, entiéndase la copa como cuando Cristo dice en el huerto de Getsemaní, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que Cristo estaba diciendo con esa copa era el dolor, el sufrimiento de apartarse de Dios y de recibir la ira de Dios en ese momento en que Él iba a morir por nosotros. Y Él en ese momento, cuando ya sabía que todo estaba consumado, de que había bebido esa copa completamente, Jesús clama a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. En esas palabras Jesús dice, que en arameo significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vea cómo comienza el Salmo 22. Él estaba citando palabras del Salmo. Y lo que muestra eso es que él se pregunta ahí, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Y la respuesta la conocemos. Porque él se había hecho pecador. Nosotros. Se había hecho pecado. Porque tú estabas ahí. Tus pecados estaban ahí. Y Dios no puede ver el pecado. Dios no puede tener relación con el pecado. Porque Él es perfectamente santo. Él es perfecto. Él es solo luz y no hay tinieblas en Él. Dios no puede relacionarse con el pecado y en ese momento tuvo que dejar a su propio hijo abandonado, muriendo ahí. Porque Él cargaba tu pecado y el mío. Ese abandono que nosotros deberíamos sufrir. No hay dolor más grande, hermano, para un ser humano que ser abandonado por Dios. No hay consecuencia más terrible que un ser humano pudiese sufrir que ser abandonado por Dios. Pero nosotros hoy estamos consolados, hoy día estamos cerca de Dios porque Cristo fue abandonado por nosotros. O sea, la misma agonía espiritual y física, el mismo abandono que el hombre sufriría en el infierno, es la que Cristo sufrió en la cruz. Por eso Él pagó nuestro infierno en la cruz y no tuvo que ir al infierno. Porque ¿qué es lo más terrible del infierno? No es el fuego, el sufrimiento, es el abandono de Dios. Es que Dios nos pone en ese lugar. La cruz sufrió el infierno. Cristo en la cruz sufrió el abandono. Isaías 53, versículo 3 al 6, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Cristo, nuestro Salvador, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, mire, escuche esto, hermano, el castigo de nuestra paz fue sobre él.
O sea, Él sufrió el castigo para que tú tuvieses paz. Cuando tú llegues quizás hoy día en la tarde, después del culto, a sentar en tu sillón, a sentar en tu mesa, mires a tu familia alrededor, mires la felicidad que tienes en tu hogar, da gracias a Cristo por el Evangelio. Da gracias a Cristo por lo que Él hizo, porque hoy día tú tienes paz, porque Él sufrió el castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y fuimos nosotros curados. Dice más adelante que Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Dice, según a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Según a los Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tenemos muchos textos, hermanos, que nos hablan de la muerte de Cristo, del Evangelio, de lo que Él hizo por nosotros. Entonces Jesús, habiendo bebido ya la última gota de esta copa de ira, Él exclamó de esta forma, consumado es. Y ese consumado es un grito de victoria. Ese consumado es, en medio de la agonía, es un rayo de luz, en medio de ese momento de tinieblas. Es una esperanza para nosotros. Es la obra de Dios que ha sido cumplida, el precio del pecado que ha sido pagado en esa cruz. Cristo diciendo, consumado es. Tú siempre encuentras en Semana Santa, hoy día plagado las redes sociales del vocablo griego, que es uno solo para decir esta palabra, tetelestai, y que ese término griego se usaba en muchas ocasiones en la antigüedad. Se usaba cuando alguien pagaba una deuda. Se usaba y se ponía en esos documentos bancarios tetelestai, o sea, consumado es, ya está pagado en su totalidad. Cuando un hijo decía a su padre a la orden que el padre le daba, el hijo tetelestai, padre, he cumplido la obra que tú me esto está hecho. O sea, Cristo hizo todo eso por nosotros. Él vino a obedecer que el Padre le mandó a hacer. Y Él vino a pagar el precio de nuestra maldad. Él vino a pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios, que nosotros no podíamos pagar, ni aún nuestras mejores obras podían pagar. Cristo la cumplió. Entonces es un grito de victoria. Hermanos, es un rayo de luz en medio de la oscuridad. Es la ira de Dios aplacada, la justicia de Dios satisfecha. La cruz del condenado se transforma en la esperanza para nosotros. Nuestra esperanza es un nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo. El nuevo pacto en el cual nosotros nos relacionamos con Dios. Entonces, habiendo gritado de esta forma, habiendo exclamado a nuestro Señor Jesucristo, ahora nos dice Él, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, dice Lucas 23, expiró. Él ya había terminado su obra y ahora Él dice, Padre, yo me puedo ir a tu presencia, tranquilo, y expira. Él entrega su vida completamente por nosotros, teniendo dominio. No le quitaron la vida, Él la entregó por nosotros. Él la puso en disposición por nosotros. Entonces podemos decir, como la Escritura dice en 1 Corintios 15, que Jesús murió conforme a las Escrituras y resucitó también conforme a las Escrituras, aunque la resurrección la veremos más adelante. Entonces, hermano, esta palabra consumado es el fundamento de nuestra esperanza, es el centro de nuestra vida. La deuda del pecado ya ha sido pagada por Cristo. Ya no puede atormentarnos más, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ya no hay quien nos condene. La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros, porque Él venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Ya no hay temor de que estamos esclavos al pecado. Ya no hay temor de la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor ha vencido, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. En el último día de nuestra vida, en nuestro suspiro final, podremos decir como el Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, me entrego a ti. Padre, mis ojos son cerrados en esta vida, pero son abiertos a una vida eterna. Una vida eterna.
Tú y yo nacimos con esa deuda delante de Dios. ¿Por qué nacimos con esa deuda? Bueno, por imputación. Adán nos trajo deuda. Adán pecó, Adán nos representaba. Adán no era un humano que estaba solo en la humanidad. Él iba a representar a toda la humanidad porque iba a ser el padre de la humanidad. Todos iban a ser, todos nosotros venimos de Adán. Somos un solo linaje, una sangre. Venimos de Adán. Somos la raza humana. Por eso no existen las diferentes razas en un sentido. Venimos de una sola raza, que es la raza humana. Entonces Adán nos traspasó ese pecado. Y por ese pecado nosotros tenemos una deuda que no podemos pagar con Dios. Una deuda que nos demanda perfección y que nosotros no podemos cumplir. Por eso Cristo, al decir consumado es, Él asume el costo de esa deuda. Él asume el costo de nuestro pecado. Ahora, ¿qué debe hacer el hombre para que ese sacrificio, esa deuda sea pagada por Cristo? ¿Qué debo hacer yo para que Cristo asuma el costo de mi pecado? Bueno, es simple y difícil. Es simple decirlo porque la Biblia dice que el hombre debe creer en Cristo. ¿Qué debes hacer? ¿Qué buena obra debes hacer? ¿Qué obra social? Nada, debes creer en Cristo. Eso es lo que pide Dios, creer en Cristo. Pero ahora, lo que implica creer en Cristo es lo difícil, porque implica renunciar a tu orgullo, porque implica decir yo no puedo salvarme por mí mismo, yo no puedo hacer absolutamente nada, soy insuficiente en todos los sentidos para yo poder ser salvo por mis obras. Necesitas dejar esa autosuficiencia que el hombre tiene, que creer que puede hacer las cosas solo, porque Adán tuvo eso y le trajo consecuencias. Adán creyó que él podía hacer las cosas, que él podía ser como Dios. Pero ¿qué pasó? El pecado tiene consecuencias terribles. Entonces necesitas dejar tu orgullo. Necesitas reconocer que solamente en Cristo puedes ser salvo, que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo tienes esperanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él dio a su Hijo por amor a nosotros, para que todo aquel que en Él cree, ese es el único requisito, no podemos poner ningún otro requisito que la Biblia demanda, es creer. Y el creer es una moneda de dos caras. Una moneda con dos caras. Se llama arrepentimiento por un lado y fe por otro lado. El creer conlleva arrepentirse de tus pecados, arrepentirse de tu vida antigua, arrepentirse de haberle dado la espalda a Dios y reconocer que solo Cristo es de salvación, que solo a través de Cristo puedes obtener la vida eterna. No hay otra esperanza, no hay otro medio, solo Cristo. Arrepentimiento y fe es lo que Dios demanda, pero el hombre cree que es tan bueno o es lo suficientemente justo para no arrepentirse. Pero tú y yo debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en aquel que murió por nosotros. Entonces debes extender tu mano desnuda, tu mano vacía, porque tú no puedes llevarle nada al Señor, no puedes entregarle nada, no puedes decir, Señor, mira todo lo que tengo, esto te lo entrego, porque todo eso es basura delante de Dios, no sirve. Tú debes extender tu mano vacía para que el Señor te regale la fe que tú necesitas, para que el Señor te regale la ofrenda preciosa que Él puede darte, que es la salvación. Esa ofrenda preciosa que es Cristo como sacrificio por tus pecados. Cristo no dijo, es casi consumado. No, Cristo dijo, consumado es. Cristo no dijo, terminé mi parte y ahora te toca hacer la tuya. No, tú no tienes que hacer nada, solo cree en Cristo. Solo creer. No tienes que hacer ninguna otra parte. Cristo lo hizo todo. Ni una gota de la ira de Dios quedó sin ser satisfecha. Todo fue cumplido, todo fue satisfecho, toda la justicia de Dios fue cumplida. Entonces, cuando tú crees en Cristo, tu deuda queda completamente saldada. ¿Qué dice Isaías 1:18? Venid luego. ¿Qué dice el Señor? Venid luego. ¿Por qué dice venid luego? Porque hay un tiempo en que podrás venir. Por eso ahora es el llamado al arrepentimiento, no es para mañana. No es para no en un mes quizás me comprometa con el Señor. No, es hoy, porque mañana no sabes qué va a pasar. Dice otro texto en Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, porque hay un tiempo en que ya no podrás ser hallado, donde ya no tendrás esperanza. Es hoy el día de salvación.
dice la Biblia. Llamadle en tanto está cercano. ¿Está cercano a ti Dios? Por supuesto, porque hoy estás escuchando el Evangelio. Estás escuchando su palabra. Entonces Dios está cercano a ti. Te está haciendo un llamado urgente a arrepentirte y a creer en Él. A buscarle a Él de todo corazón. Entonces dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, hay un saldo pendiente, una cuenta pendiente de nosotros y Dios. Pero Dios te llama y te dice, ven y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, de un rojo intenso, ¿qué pasará con ellos? Como la nieve, serán blanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Usted ha visto la nieve, cuán blanca es impresionante. Es impresionante. Yo nunca había visto la nieve así como tal hasta que llegué acá a Chillán. Nunca había ido allá en Santiago a la nieve. San Fernando una vez nevó así un poquito. Pero cuando uno llega es increíble el color blanco. Es impresionante. Y se viene a la mente ese versículo inmediatamente. Como la nieve serán emblanquecidos. Mira tus pecados sucios. Mira cómo quedan. Pero eso no es por ti, es por la misericordia de Dios. Lo que tienes que hacer es pedirle perdón, es humillarte al Señor. Hebreos, que Dios hizo perfecto para siempre. Y así lo dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Con un solo sacrificio, Dios hizo perfecto para siempre a los santificados, con una sola ofrenda. Entonces Cristo nos abrió el camino al Padre. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir al Padre, nadie puede ser perdonado por Dios si no es a través de Cristo. Dice Hebreos 4, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y así podríamos recitar, como hermano Pedro la leyó en diferentes versiones, podríamos citar diferentes promesas de Dios, diferentes bendiciones de Dios que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Todas ellas a través de Jesucristo. Nada porque tú digas te lo mereces. Nosotros a veces a nuestros hijos decimos, bien hijo, te mereces tal cosa, ¿cierto? Y se lo ganó, se esforzó por algo, pero cuando nosotros estamos delante de nuestro Padre Celestial, Él nos dice, tú te mereces esto, te lo voy a dar, porque no merecemos absolutamente nada, todo lo da a través de Cristo. Él se merece toda la gloria. Él se merece todo. Él lo hizo todo por nosotros. Y nosotros, y ahí entienda los términos, cuando se encuentren todas las de Pablo, nosotros estamos en Cristo. En Cristo. Él. Lea Efesios, usted va a encontrar no sé cuántas veces en Él, en Cristo, en Él, en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Y esa es la unión, la doctrina de la unión vital con Cristo, la unión mística con Cristo, así se le denomina en la teología cuando nosotros señalamos que nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Estamos en Cristo, por supuesto, porque cuando el Padre nos ve en Él. Ve a Cristo en nosotros. Entonces estamos en Él y Él está en nosotros. Bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿Con Él? ¿Está Él en nosotros o nosotros en Él? Bueno, ambas. Es tan vital la unión con Cristo, es tan tremenda la unión que tenemos con Él, que Él está en nosotros y nosotros en Él. Como este himno que cantamos, ¿cierto? Cristo el Señor me ama por siempre. ¿Cómo se llama ese himno? Me olvidó el nombre. ¿Ah? Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda. ¿Ah? Ya pertenezco a Cristo. Gracias. Ya pertenezco a Cristo, ¿qué dice? Y Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, sino por toda la eternidad. Yo pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Eso es doctrina, hermano. Doctrina bíblica, la unión vital con Cristo. Yo estoy en Él y Él en nosotros. ¿Cristo mora en mí? ¿Cristo mora en ti? Por supuesto, y tú en Él. Entonces, valora cada vez que la Biblia diga, y cada vez que la Biblia habla de la salvación, siempre dice en Cristo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él. Según nos escogió, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Te ruego, amigo mío, hermano mío, si no has abierto los ojos, ábrelos hoy y ve lo que el Señor ha hecho por ti.
Ve lo que Cristo ha hecho por ti, que es tan tremendo. Si ha dado a su Hijo, si Dios, nuestro Padre, ha dado a su Hijo, a su propio Hijo, por tu salvación, dice la Biblia, ¿cómo no te dará con Él o en Él todas las cosas? No solamente nos dio la salvación, nos ha dado todas las cosas. Lea Romanos 8, si usted quiere saber eso, lea Romanos 8. Y sobre todo al final del verso 30, 28 en adelante, se va a dar cuenta cómo habla de esa unión con Cristo y todo lo que nos ha dado en Él. ¿Saben por qué? Porque Cristo dijo, consumado es. Consumado es. O sea, fue pagado. Fue pagado en su totalidad. Entonces, como conclusión, si nosotros sabemos esto, sabemos lo que Cristo hizo, sabemos esta obra salvadora, qué terrible insulto es a nuestro Salvador que nos permitamos vivir en el pecado. Que nos permitamos vivir como si no conociéramos el Evangelio. Que nos permitamos vivir en los mismos pecados que antes vivíamos. Si Él bebió toda la copa, mira, si Él bebió o llevó en su cuerpo todos nuestros pecados, hermanos, para que ya no vivamos en ellos. Para que ya andemos en esos pecados de los cuales antes andábamos. Estamos tratándonos de memorizarnos ahora con la familia de Efesios 2, 1 al 10. Y Efesios 1 al 10 está difícil porque hay un juego de palabras bien difícil de aprender, pero dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Y en esos delitos y pecados dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero luego dice de que nosotros vivimos en otro tiempo en esos pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando nosotros estábamos muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia salvos. O sea, en esos pecados nosotros vivíamos en otro tiempo. Entonces es terrible pensar que nosotros sigamos viviendo en esos pecados, que nos permitamos vivir en esos pecados, porque sería una afrenta contra el Evangelio, sería un insulto al Señor ya hecho. Entonces no podemos vivir sin fruto, no podemos vivir sin servir, no podemos vivir sin dar, no podemos vivir en ocio, no podemos vivir en mezquindad de nuestro tiempo, no podemos vivir en mezquindad de nuestras fuerzas, cuando el Salvador se entregó por completo por nosotros. Sería un insulto a la cruz. Entonces, hermanos, que el gran amor de Cristo nos motive a ser buenos padres, ya que estamos hoy en día, a ser buenas madres, a ser buenos esposos, a ser buenos hijos a los pequeños, como Jesucristo, que fue el Hijo perfecto, más obediente, y que nos motive a ser siervos para su gloria. Entender que ya no nos pertenecemos, que ya debemos entregar nuestra vida por completo a Él. Así que, hermanos, dice Pablo, por la misericordia de Dios os ruego, o sea, por todo lo que Dios ya ha hecho, que presentéis vuestros cuerpos, aún nuestro cuerpo debe ser presentado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nuestra adoración tiene que ver con nuestra entrega. Porque el amor de Cristo, dijo Pablo en Corintios, nos constriñe. El amor de Cristo nos empuja, nos motiva, nos alienta. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esos que fueron resucitados en el Evangelio, esos que fueron salvados por Cristo, porque Cristo dijo consumado es, ya no deben vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo que el mundo, yo he crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Ya no vivimos para este mundo, sino vivimos para aquel que nos tomó por soldado. Si no has experimentado ese amor de Cristo, si no has experimentado esa salvación, si no has experimentado el pago que Cristo ganó en la cruz diciendo consumado es, bueno, hoy es el día para que te humilles, hoy es el día para que tú te arrepientas, hoy es el día para que tú creas en ese Cristo que puede salvarte, que puede perdonarte. Solamente tienes que creer de todo corazón, que si confesares con tu boca, dice la Biblia, Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues
La Escritura dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es lo único que el Señor te demanda. Cree con todo tu corazón y eso te va a llevar a confesar con tu boca que Jesús es el Cristo. Clama desde lo profundo de tu corazón y órale al Señor y dile que Él te perdone. Que tú quieres que ese sacrificio que Él hizo sea por ti también. Que Él es el único medio de salvación. Y a los creyentes, los que ya hemos creído, bueno, motive a servirle con todo el corazón, a entregarnos en cuerpo y alma a nuestro Salvador, el que murió y resucitó por nosotros. A ya no vivir en pecados que antes vivíamos, porque Él dijo, consumado es, y ya todo está pagado. Ya no hay deuda que nos condene. Y también eso nos da seguridad de salvación. Podemos vivir tranquilos y confiados, sirviéndole a Él. Él pagó el precio por nosotros. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por el Santo Evangelio. Gracias por Cristo, nuestro Señor y Salvador, que pagó el precio de nuestra maldad. Gracias porque en Él somos perdonados, porque en Él tenemos seguridad, porque en Él tenemos vida. Gracias porque Él dijo, Señor, consumado es. Todo está pagado, toda deuda está saldada, Señor, y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Oh Dios, si hay alguien que no te conoce, que su corazón no ha sido alcanzado por tu gracia, que hoy sea el día, Señor, de salvación. En nuestros niños, en nuestros amigos, Señor, que nos visitan hoy. Oh Padre, bendice a nuestros hermanos también, a todos nosotros con el Evangelio predicado, y que eso pueda motivarnos a servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén.